Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listo para sumergirnos en el apasionante mundo de las series y los actores turcos que tanto nos gustan. Y si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle play a este vídeo. Espero que lo disfruten. Para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Siempre es un placer conectar con ustedes, compartir nuestras pasiones y descubrir juntos las últimas novedades del mundo turco. Hoy, amigos, amigas, vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar las redes sociales, un acontecimiento que ha vuelto locos a los fans, y que, sinceramente, a mí también me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de Altay Ulusoy. Y no solo de él, sino de un gesto romántico, un guiño sutil pero significativo, que ha incendiado las redes y ha desatado una ola de especulaciones y emociones. Un gesto dedicado a Serine y Sarkaya. ¡Ay, ay, ay! La combinación de estos dos nombres es suficiente para levantar pasiones y despertar la curiosidad de cualquiera que siga de cerca el mundo de las series turcas. Ya sé lo que están pensando, ¿de qué gesto hablas? ¿Qué pasó? Cuéntanos ya. Tranquilos, que ya les voy a contar todo con lujo de detalles. Prepárense para sumergirse en el universo de la farándula turca, donde los romances, los rumores y las sorpresas están a la orden del día. Pero antes de entrar en materia, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Prometo que no se van a arrepentir. Bueno, arranquemos. Para aquellos que no lo conozcan, Altay Ulusoy es uno de los actores turcos más famosos y queridos del mundo. Su carisma, talento y por supuesto su atractivo físico, lo han convertido en un ícono de la televisión y en un auténtico galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su sonrisa, su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones lo han convertido en un referente para muchos actores y actrices. Lo hemos visto brillar en series que han marcado un antes y un después en la televisión turca. Recordemos su papel en Medcezir, donde interpretó a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, gracias a su talento y perseverancia, logra cambiar su destino. Esa serie, además de catapultarlo a la fama, marcó el inicio de una química innegable con su coprotagonista, Serine y Sarkaya. Posteriormente, Altay nos sorprendió con su versatilidad en Yerde, una serie de acción y suspense donde demostró su capacidad para interpretar papeles más complejos y oscuros. Su interpretación de Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia, fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento de sus colegas. No podemos olvidar su incursión en el mundo de las series de fantasía con The Protector, una producción de Netflix que lo llevó a conquistar audiencias internacionales. En esta serie, Altay interpretó a Hakan Demir, un joven que descubre que está destinado a proteger Estambul de las fuerzas oscuras. Y por último, pero no menos importante, tenemos El Sastre, la serie más reciente de Altay, donde interpreta a Peyami Dokumak, un joven sastre talentoso que regresa a su Estambul natal para encargarse del negocio familiar. En esta serie, Altay se luce una vez más, mostrando una faceta más madura y profunda de su talento actoral. La verdad es que es un actor camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier personaje y a cualquier género. Y luego tenemos a Serine y Sarkaya, otra estrella de la pantalla turca, igualmente talentosa y atractiva. Ella también tiene una carrera impresionante con éxitos que la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Al igual que Altay, Serine ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas románticas hasta mujeres fuertes y decididas. Su papel en Medcezir fue clave para consolidar su carrera. Su interpretación de Mira Beylice, una joven de la alta sociedad que se enamora de Yaman, conquistó a millones de espectadores y le valió el reconocimiento de la crítica. Luego Serine protagonizó la serie Fi, una producción más arriesgada y audaz que exploraba temas como la sexualidad, la ambición y el poder. Su interpretación de Duru Durukan, una bailarina que se ve envuelta en una compleja relación con un psicólogo, fue aclamada por su valentía y su capacidad para sumergirse en un personaje tan complejo. Además de su éxito en la actuación, Serine es conocida por su estilo, su elegancia y su presencia en redes sociales. Es una verdadera fashion icon, una mujer que marca tendencia y que siempre está impecable. Su estilo sofisticado y su actitud segura la han convertido en un referente para muchas mujeres.
En Turquía y en el mundo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué gesto romántico ha hecho que las redes sociales echen humo? Bueno, aquí viene lo bueno. Actualmente Atay y Serini están trabajando juntos en una nueva serie, que se llama No se sabe aún. Y parece que la química entre ellos, que ya era evidente en Medcezir, ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. La expectativa es máxima. Los rumores de un posible romance entre Atay y Serini han estado circulando desde hace tiempo. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos profesionales diferentes, pero la conexión entre ellos siempre ha estado presente en la memoria de los fans. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, paseando por la ciudad, disfrutando de momentos de ocio. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, los fans no han dejado de especular. Y con razón. La tensión entre ellos es palpable. Pero el gesto que ha desatado la locura ha sido un comentario de Atay en una publicación de Serini en Instagram. Serini compartió una foto suya, y a Atay le dejó un comentario que decía algo así como «Eres increíble». Sencillo, directo, pero con una carga de emoción que ha dejado a todos boquiabiertos. Un comentario que ha resonado en las redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios. Y no solo eso, sino que este comentario no fue un simple me gusta o un emoji. Fue un comentario más elaborado, mostrando admiración y cariño. Un comentario que denota una conexión especial, una complicidad que va más allá de la amistad. Y no fue el único comentario que Atay le ha hecho a Serini en sus redes sociales. Ha habido otros, todos con un tono similar, con palabras de admiración y elogios. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans de ambos actores y de la pareja en general, no tardaron en reaccionar. Las publicaciones sobre el tema se multiplicaron, los hashtags relacionados se volvieron tendencia y las teorías sobre la relación entre Atay y Serini se dispararon. Los foros de discusión se llenaron de comentarios, análisis y especulaciones. Las cuentas de fans se volcaron en crear contenido relacionado con la pareja, con fotos, vídeos y collages que celebraban la posibilidad de un romance. ¿Qué significa este gesto? ¿Es solo una muestra de afecto entre compañeros de trabajo? ¿O hay algo más? Pues, amigos, la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo ellos dos. Pero lo que sí sabemos es que este comentario ha avivado la llama de la esperanza entre los fans, y ha hecho que el romance, al menos en la imaginación de muchos, sea una posibilidad real. La esperanza es lo último que se pierde y en este caso, la esperanza de ver a Atay y Serini juntos ha renacido con fuerza. El gesto de Atay ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una declaración de intenciones, una forma de mostrar públicamente el afecto que siente por Serini. Una forma de decir al mundo que hay algo más que una simple amistad. Otros, en cambio, creen que es simplemente un gesto de admiración y respeto profesional. Un reconocimiento al talento y la belleza de Serini. Y otros, los más soñadores, ven en esto el inicio de un romance de película, digno de sus propios personajes en las series. Un cuento de hadas moderno con dos estrellas que se reencuentran y reviven la magia que los unió en el pasado. Lo cierto es que independientemente de lo que signifique, el comentario de Atay ha logrado algo importante, ha hecho que hablemos de ellos, que nos interesemos por su relación y que nos emocionemos con la posibilidad de verlos juntos. Y eso en el mundo del entretenimiento, es algo muy valioso. El poder de las redes sociales, el poder de los fans, el poder del amor, una combinación explosiva que mantiene vivo el interés por estos dos actores. Pero, ¿por qué nos importa tanto la vida amorosa de estas estrellas? Pues creo que hay varias razones. Primero, porque son personas a las que admiramos. Vemos su trabajo, nos identificamos con sus personajes, y nos gusta saber un poco más sobre sus vidas personales. Queremos saber si son felices, si están enamorados, si sus vidas personales se asemejan a los personajes que interpretan. Segundo, porque el amor es un tema universal que nos toca a todos. Y nos encanta ver cómo el amor florece, incluso entre las celebridades. Nos gusta soñar con el amor, con la posibilidad de encontrar a alguien especial. Y tercero, porque, seamos sinceros, somos un poco chismosos. Nos gusta saber qué pasa, y eso es completamente normal. El morbo o la curiosidad, la intriga, todo ello alimenta nuestro interés por la vida de las celebridades. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué opinamos nosotros?
¿Qué creo yo? Pues como fan, me encantaría ver a Atay y Sereni juntos. Creo que harían una pareja increíble. Tienen una química innegable, son guapos, talentosos, y juntos serían dinamita. Creo que se complementan a la perfección. Que se entienden y que se atraen. Pero al final, la decisión es suya. Y lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor, sea cual sea su camino. Nuestra función como fans es apoyar, celebrar y sobre todo, respetar las decisiones de nuestros ídolos. Lo que sí está claro es que este gesto de Atay ha generado mucha expectación en torno a la serie Gadar. Los fans están aún más ansiosos por verla, por ver cómo es la dinámica entre Atay y Sereni en la pantalla, y por descubrir si su relación traspasa la ficción. La serie se ha convertido en un evento, en un punto de encuentro para los fans de ambos actores. La expectación es tan grande que cada detalle, cada escena, cada interacción entre ellos será analizada y comentada. Así que amigos, manténganse atentos a las novedades. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Atay y Sereni. Y por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en mis redes sociales para no perderse nada. Juntos vamos a seguir la pista a esta apasionante historia. Y llegamos al final del vídeo. Hemos hablado de ese gesto romántico de Atay Ulusoy que ha hecho temblar las redes sociales y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Hemos analizado el impacto de este gesto, hemos especulado sobre el futuro de la relación entre Atay y Sereni, y hemos compartido nuestras opiniones y expectativas. Hemos revivido la magia de Medcezir, y hemos soñado con un romance de película. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si tienen alguna opinión sobre el tema, o si quieren compartir sus propias teorías sobre la relación entre Atay y Sereni, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Tenemos mucho contenido interesante por venir, análisis de series, biografías de actores, noticias de actualidad, todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Inviten a todos los amantes de las series turcas a unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo de las series turcas todo puede pasar.